noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche vamos a hablar sobre la situación de Venezuela frente a las próximas elecciones presidenciales programadas para el 20 de mayo. Bueno, después de la muerte de Hugo Chávez en el 2013, Nicolás Maduro tiene ya 4 años en el poder en una Venezuela indudablemente desgastada. Un país marcado por un gran éxodo de venezolanos a los países vecinos. Para estas elecciones la oposición está muy dividida, eso es uno de los mayores problemas y parece que los candidatos que se enfrentarán a Maduro no tienen ninguna posibilidad de alcanzar la victoria. Nicolás Maduro se presenta como el candidato de la Revolución Bolivariana por el Frente Amplio. Bueno, pero tenemos otros por el partido, este se presenta también apoyado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSV, por el Partido Comunista de Venezuela, por Patria para Todos y también por la Unidad Popular Venezolana y también Somos Hora. Los otros candidatos son Reinaldo Quijada, que es del Partido Unidad Política Popular, es ingeniero de 58 años. Por otra parte, Henry Falcón, de la Avanzada Progresista AP, que ha recibido parte del apoyo del COPEI y del Movimiento del Socialismo Más. Luis Alejandro Ratti es un candidato independiente. Él fue militante del Movimiento al Socialismo y es empresario del Estado Aragua. Presidió el Frente Bolivariano Hugo Chávez hasta el 2016. Por otra parte está Javier Berluzzi, Esperanza por el Cambio, es su partido. Lidera la Iglesia Maratana y fue pastor de uno de los primeros que se lanzó a este ruedo electoral. Bueno, la historia, como se inició la bautizada Revolución Bolivariana y su devenir, ¿verdad? Es conocida para todos, pues, cómo fue escogido el sucesor de Hugo Chávez. Pero vamos a ver qué va a pasar vemos qué ha pasado desde el 2013, ¿verdad? Con este sucesor. Vamos a ver cuáles son los escenarios que tiene Venezuela frente a estas próximas elecciones, cuáles son las posibilidades, porque si no lo que no entendemos es, si no tienen posibilidades los contrincantes, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, pero para analizar este tema, hemos invitado esta noche a 2 venezolanos que viven en el país, uno tiene 6 años y otro 8 años, pero siguen la situación muy de cerca, pues desde aquí, desde la República Dominicana. Vamos a darle la bienvenida a Carlos Espert y a Emilio Berrisbetia, 2 empresarios radicados en la República Dominicana, pero que no dejan de darle seguimiento a la situación venezolana y yo me imagino que para ustedes representa un dolor pues no poder continuar en Venezuela por la situación que se vive hoy en día. Justamente yo creo que es un buen tema comenzar incluso hablando de la gran cantidad de venezolanos que emigra por las estrecheces y la falta de cómo conseguir los medios de vida en Venezuela y muchas incluso expropiaciones que han sucedido. Y hay movimientos en los países donde hay más venezolanos, como es en este país, pues para ayudar a estos ciudadanos venezolanos. No sé cuál es la opinión de ustedes también en cuanto al número de venezolanos que viven en el país. En la segunda encuesta nacional de inmigrantes, creo que fueron 26,000, ¿verdad, Emilio? Que se contaron. No sé si ustedes creen que este es el número, porque incluso el embajador dijo que a él le parecía que eran más por los que entraban y los que no salían. ¿Cuál es la situación primero de los venezolanos que viven en este país, de los que quieren salir de Venezuela, de los que salen y quizás se les hace muy difícil iniciar una nueva vida en otro país? Y si realmente son pues emigrantes políticos por el régimen o simplemente son inmigrantes como cualquiera que se va porque decidió irse a otro país porque en su país no le iba bien. Muchas gracias, Mónica, por tu invitación y por la oportunidad de conversar pues con los televidentes. Has escogido una buena palabra, dolor. Dolor es tal vez lo que
más representa lo que sentimos al ver pues las dificultades que está pasando nuestro país y al ver las dificultades que están pasando nuestros compatriotas. En efecto, la encuesta reciente que se hizo con una metodología bastante aceptable arrojó un poquitico menos de 26.000 personas. Coincide bastante con la apreciación de quienes hemos manejado los temas electorales aquí en el país, donde hay muy pocos inscritos, pero que cuando hemos hecho movimientos de apertura público, incluso logramos el pasado mes de julio del año pasado, unos 13.000 participantes en un referéndum que organizó la oposición venezolana. Aquí en el país. Aquí en el país. ¿Y cuántos participaron? Unas 13.000 personas, lo cual fue una sorpresa para nosotros que no esperábamos. O sea que sería la mitad de los que están aquí. Es correcto, porque encuesta. Para contestar tu segunda pregunta, la inmensa mayoría de esta inmigración es reciente. Según la misma encuesta, el 72% de los venezolanos actualmente tiene apenas menos de 2 años en el país. Es decir, que el aumento migratorio venezolano ha sido el más, estadísticamente hablando, porcentualmente hablando, el más pronunciado, incluso más que el haitiano en términos porcentuales, un 600% entre el 2012 y el 2017 de la inmigración venezolana. Y la inmensa mayoría está en situación ilegal. En esa organización que te dije que hicimos el 16 de julio del año pasado, nos dimos cuenta del gran temor de la mayoría por estar en situación ilegal. Incluso se corrieron rumores de que iban a hacer actos de deportación. Sí. Afortunadamente no hubo nada de eso. Pero si se presenta en un universo tan irregular un 50% de participación, ya es un indicativo de que, en efecto, la encuesta debe estar bastante cerca de lo cierto. Por supuesto, el comentario del embajador, que mostró cierta sensibilidad frente al problema, le incrementa un porcentaje de incertidumbre, de que es difícil, por supuesto, de poder medir con exactitud ese tema. Y ya que estamos hablando de esto, Mónica, yo sí quisiera aprovechar la oportunidad para insistir en un tema que ya hemos visto que existe en otros países, Perú, México, Brasil, Chile, que es una flexibilidad hacia el tema migratorio. Esos países han creado regímenes temporales o situaciones temporales de registro, tal como se hizo aquí con el tema haitiano, que fue un asunto muy alabado y muy exitoso, en el que 280.000 personas lograron de alguna forma regularizar su situación. Y tal como lo pide el ACNUR, ACNUR en un reciente comunicado de marzo de este año, atendiendo específicamente al flujo migratorio venezolano en todos los países adyacentes, incluso en Europa, le ha pedido a las autoridades que se sea más flexible en cuanto a la cantidad de requisitos que se ponen. En particular, es un llamado que hago a las autoridades locales. El tema de sacarse los documentos en Venezuela es una especie de carrera de obstáculos. Entonces, si a uno le piden una partida de nacimiento apostillada con menos de 6 meses, bueno, eso es dificilísimo. Entre la emisión de la partida y la apostilla pueden pasar 4 meses. Entonces viene uno corriendo. ¿Y por qué esa dilación tan larga entre un simple sello que hay que ponerle a un acta de nacimiento, de legalizarla, que es el término más usado aquí? Tristemente, en Venezuela se ha ido constituyendo una situación de absoluto desamparo frente a las autoridades. Obtener una partida de nacimiento, lo acabo de vivir, puede tardar meses. La apostilla es sencillamente una taquilla en la cual uno tiene que jugar como la lotería o conseguirse un gestor, sacarse un pasaporte en Venezuela
bueno, está alcanzando niveles realmente insólitos. ¿Esto es por desorden, porque quieren control? ¿Por qué pasa esto? Es una mezcla de corrupción, porque es una fuente inmediata de dinero, de control social, de atemorizar a la población, de hacerla sentir que está en situación de minusvalía, que depende de algo. Y finalmente es un gran desorden que en efecto Venezuela está ya en una situación casi caótica. Cuando la gente tiene que salir a buscar de comer todos los días, pues es lógico que el caos, no está el funcionario, no está el servicio público, no hay luz. Entonces es una mezcla de los tres anteriores. Muy triste eso, porque en nuestro país tuvimos durante años situación de que para legalizar un documento había que buscarse lo que le llamábamos un buscón y dar dinero. Ya eso, gracias a que el país está enfilándose por riendas, pues más, vamos a decir, más organizadas y transparentes, es cada día menos, pero no era por control de la ciudadanía, era por desorden. Allá están las dos cosas. Las tres, no te olvides en efecto de la corrupción, Sí. que es un factor importante porque al crear más alcabalas y al crear más peajes, pues entonces... Esto no era así antes del deterioro de la situación de Venezuela. Era normal apostillar un acta de nacimiento, se hacía de un día para otro como en la mayoría de los países. ¿O siempre hubo que dar dinero? Sí. No, absolutamente, esto sí lo puedo decir con toda responsabilidad, pues soy abogado en ejercicio y me tocó vivir. Nunca ha sido un país modélico, Venezuela, vamos a estar claros, pero evidentemente se funcionaba con muchísima más eficiencia. Hubo un elemento muy significativo en Venezuela, comenzando el régimen chavista, que le dieron el control de las notarías y registros públicos a los cubanos, así como se suena. Es algo que nos sorprendió sobremanera hasta que entendimos que era una forma de control social. Comenzaron sencillamente dominando la información, después se le dio el sistema de identificación. Pero cuando tú dices que se le dio el sistema de identificación y de actas de nacimiento, y ¿cómo? ¿Se puso al frente de estas instituciones a nacionales cubanos? En el caso de las notarías y registros me consta personalmente. Vi más de un cubano presente, era como una especie de comisario político en los registros y notarías. Y en el caso del sistema de identificación, incluso hubo compañías cubanas que se encargaron de organizar y de ofrecer sus servicios para la identificación. ¿Con qué finalidad? Bueno, evidentemente allí sí, la finalidad del control social es clarísimo. Les ha funcionado en Cuba y parte de esa tecnología, digamos, ha sido sin duda transferida. Entonces, Emilio, si nosotros, por ejemplo, como país, al que llega el inmigrante, le exigimos, como es normal, al que llega que tenga su acta de nacimiento legalizada, tú me dices que para ustedes resulta en este momento sumamente difícil tener con ustedes un acta de nacimiento legalizada, porque en lo que sacan el acta de nacimiento y en lo que la apostillan pasan los 6 meses, que es lo que tiene de vigencia. Es que realmente la vigencia de un acta de nacimiento no es temporal. Por medidas de precaución para evitar que estén falsificando documentos, se tiende a hacer esta exigencia. Sí. Es una de las exigencias que yo ruego abandonen por las por la dificultades, situación que vive Venezuela. Los en este antecedentes momento. penales que se le debe pedir a los funcionarios también es otra carrera de obstáculos. Y apostillar algo en Venezuela en este momento es difícil. Pero entonces, Emilio, es muy difícil también no exigir, por ejemplo, el papel de buena conducta, que es lo que nos asegura que esta persona no tiene antecedentes penales y demás. No, estoy de acuerdo en que se debe, en efecto, crear un sistema, pero un sistema que sea más flexible. Entonces, muy bien, no tiene usted sus antecedentes, tráigamelo, tiene 3 meses para buscarlo. Caramba, su partida de nacimiento es del año retro anterior, vamos a aceptársela, porque ya usted hizo. Sí, y la partida de nacimiento pues no tiene Eso la importancia no vence, que sea. correcto. Claro, eso no vence. Ese registro, esa temporalidad
ya se ha creado. Colombia misma la acaba de crear. Y no solamente es para que la persona pueda residir sin temores, sino también por motivos humanitarios. Lo que se debe es dar facilidad para adquirir un trabajo temporal, para tener acceso a los servicios básicos temporalmente. Debe ser un estatus temporal, porque Exactamente. en lo que se resuelve la situación venezolana. Bueno, evidentemente, ojalá pues se resuelva la situación venezolana, pero así lo están planteando. Perú fue uno de los primeros que lo hizo. Recientemente México lo adoptó. Que Chile, le dan un estatus le temporal, dan ¿verdad? un estatus temporal por un año, Sí. por ejemplo, el caso de Perú, renovable, y donde se le otorgan pues las facilidades para que la persona vaya buscando sus papeles, conscientes de que la situación en Venezuela es dificilísima. Espero, le oí en esa entrevista de prensa que se le hizo al embajador, que se mostró preocupado por el tema, que iba a haber unas conversaciones después de las elecciones. Espero que sean en este sentido, que se le permita, en efecto, ese estatus temporal a los migrantes venezolanos que están pasándola muy difícilmente. Indudablemente, hay muchos, tengo muchos amigos venezolanos y yo creo que nadie emigra tan feliz cuando es obligatorio. Yo pienso que el nexo con la patria, con su gente, es tan importante y tengo muchos amigos que se desgarran de pensar que su familia, hermanos, amigos, están en situación que o quieren salir y no pueden, se les dificulta la vida allá, de manera que yo creo que es un momento donde esta crisis podemos nosotros como país pues flexibilizar algunas exigencias para que los venezolanos que están aquí puedan trabajar pues durante un tiempo. No estamos diciendo que se hagan dominicanos, ni siquiera que se les acepte su ilegalidad, es totalmente lo contrario, es que se flexibilice para que ellos puedan, los niños estar en el colegio, los padres trabajar, mientras se resuelve este problema. Y entonces yo te pregunto, Carlos, ¿qué esperanzas cuál es el panorama que tenemos preelectoral para estas elecciones del 20 de mayo ya próximamente y postelectoral si se dice que los candidatos que van a competir con Maduro no tienen pues entonces la fuerza para ser realmente una fuerza opositora? ¿Y qué pasó con la oposición? Porque también la oposición entonces es culpable. Bueno, Mónica, mil gracias por la oportunidad de este programa. Felicito la iniciativa porque es mucha la desinformación que en República Dominicana hay sobre lo que realmente acontece en Venezuela. Y creo importante señalar, ya que estábamos hablando del tema migratorio, de que el venezolano no está migrando, el venezolano está huyendo de una pavorosa realidad en donde si persiste en continuar en Venezuela, corre el riesgo de morir de inanición por falta de alimentos o de cualquier tipo de enfermedad, hasta por un antihistamínico que no existe en las farmacias y por una intoxicación fallece y no sería el primero. Así que estamos hablando de una situación absolutamente dramática que conlleva a un caos absoluto en el país y que requiere del concierto de todos los países de la región para poder dar al traste con este cáncer maligno que se ha instalado en Venezuela, que ha hecho metástasis y que está afectando ya a todo su entorno. Estos 25.000 o 26.000 venezolanos que han llegado a República Dominicana están, como repito, huyendo de una realidad y requieren de esa atendida de mano para poder rehacer unas vidas que han sido absolutamente destruidas por un gobierno apátrida y criminal. Ahora me permito responder tu pregunta con relación a lo que es el panorama electoral antes del 20 de mayo. 60 países han dado ya su opinión respecto a la inconstitucionalidad del proceso electoral que se avecina para el 20 de mayo, donde el Tribunal Electoral ha podido ahorrarse el tarjetón y colocar una foto enorme de Maduro, cualquier afiche de estos que pegan, y la gente pudiera haber puesto el sello en cualquier sitio de la misma cara de Maduro, porque ya sabemos quién va a ser el que va a ganar en ese megafraude electoral que se tiene previsto para el 20 de mayo.
Por ende, unas elecciones convocadas de manera anticipada inconstitucionalmente por una Asamblea Nacional. Carlos, pero se dice que fueron adelantadas porque la oposición lo pedía, el adelanto de las elecciones. El adelanto de las elecciones se pide dentro de un contexto. O sea, yo estoy dispuesto a ir a elecciones siempre y cuando se brinden las garantías y hayan las condiciones para yo poder participar genuinamente en un proceso electoral. Pero si yo tengo presos políticos, persigo a la gente, abuso del poder y de los recursos del Estado para poder hacer campaña electoral, Inhabilito partidos políticos. Inhabilito partidos políticos, porque inhabilitaron incluso la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Con cuáles excusas? Bueno, el Tribunal Supremo Electoral, que es un apéndice del Partido del Socialista Unido de Venezuela, un apéndice del político del gobierno, y responde estrictamente a los intereses del narcorrégimen venezolano, inventó una suerte de actualización de cada uno de los partidos que compone la Mesa de la Unidad Democrática para poder ver si podían seguir ejerciendo sus derechos políticos de presentarse como fórmula en cualquier tipo de iniciativa de elecciones, o sea, para gobernadores o para alcaldes y tal. Entonces impuso una serie de requisitos y condiciones que son totalmente anticonstitucionales. Hubo partidos que se presentaron para tratar de cumplir con los requisitos, otros que sencillamente desconocieron ese tipo de exigencias, y eso condujo a que hubiese una disparidad en el monto de partidos que podían ser que fueron finalmente reconocidos o no por el Tribunal Supremo Electoral. Y como la Mesa de la Unidad Democrática era un conjunto de todos esos partidos, entonces sencillamente dijeron, bueno, pero si hay unos que no y otros que sí, yo desconozco a la Mesa de la Unidad Democrática como una tarjeta única. Eso, por supuesto, creó una implosión dentro de lo que era hasta ese momento una unidad que logró las 2/3 partes, la mayoría calificada en la verdadera y legítima Asamblea Nacional, que ya tiene 2 años ejerciendo sin recursos. Hay que decir que el gobierno central no le baja los recursos operativos a la Asamblea Nacional. Todos los diputados tienen que pagarse sus viajes, no cobran sueldo, porque lo único que cobran son los 300, creo que son, de la constituyente, diputados a la Asamblea Nacional constituyente. Pero entonces esos sí cobran y los otros no. Los otros no esos, cobran. Claro, esos cobran. Y los otros más no. todas las comisiones porque que los otros cobran por supuestamente todos los son negocios ilegales. Que hacen. ¿Ah? Porque los otros no están, según el gobierno, legalmente. ¿Por qué los otros no cobran? Porque hay una sentencia del Tribunal Supremo de Injusticia ilegítimo. Acuérdate que hay un Tribunal Supremo de Justicia legítimo y uno ilegítimo. El ilegítimo es el que está en Venezuela a las órdenes de Maduro, y el legítimo el que opera desde Washington, porque tuvieron que salir corriendo todos los magistrados nombrados por la Asamblea Nacional Legítima porque los estaban metiendo presos uno por uno. Aunque el hecho de que ya estén en Washington ya pierden el favor de la ley de Venezuela, pero aunque sean elegidos legítimamente. Pero es que depende a quién tú reconozcas. Y estos son reconocidos por una Asamblea Nacional legítimamente constituida y además por la Es que es una comunidad situación internacional. muy No, es una loquetera, muy compleja. Es un absurdo. Y además, ¿cómo las elecciones van a ser, cómo se va a hacer fraude en las elecciones si los partidos que van a enfrentar a Maduro no tienen suficientes seguidores? Entonces van a ganar legítimamente en un proceso organizado para eso, pero van a ganar. Pero es que la línea de la Mesa de la Unidad Democrática es no ir a votar, no participar en unas elecciones fraudulentas, porque son ilegítimas y fueron convocadas por un ente espurio como la Asamblea Nacional Constituyente. Y entonces ahí el fraude puede ser en cantidad de votos. Pero perdóname, es que estamos olvidando un detallito. El Tribunal Supremo de Justicia legítimo declaró la separación del cargo de Maduro por narcoterrorista y lo invalidó como presidente y lo invalidó como candidato. Entonces estamos siendo consecuentes en no ir a votar. Ok, pero 2 cosas, Carlos. Primero, el hecho de que la Mesa de Unidad Democrática pida no ir a votar, lo que puede lograr es una gran abstención, y una gran abstención deslegitima pues las elecciones. Correcto.
Entonces, lo que pudiera hacer el gobierno en este caso para, pues, que no, para decir que la abstención no es tan grande, pues inflar la cantidad de votos. Eso por un lado, ¿verdad? Entonces, ¿tú crees que eso pasará o simplemente el número que irá a votar, pues votará por Maduro la mayoría? Absolutamente. Mira, si tú ves la publicidad de la campaña electoral madurista por la televisión del Canal del Estado, ellos sacan esta gente dando unos mitines, ¿verdad? Y entonces hacen una edición y sale por detrás un gentío llenando una calle. Y fueron descubiertos el otro día, está en las redes sociales, una señora que estaba grabando esto por el Canal del Estado y agarró su propia cámara y salió por la ventana donde estaba la tarima y no había absolutamente nadie. O sea, inflar resultados electorales es una especialidad de ellos. Ya lo hicieron con la constituyente. Ya lo hicieron con la constituyente, donde la empresa que llevaba el control de eso desde sus orígenes, los ejecutivos salieron corriendo de Venezuela, migraron para el Reino Unido y desde el Reino Unido dijeron, en al menos 1 millón de votos inflaron los resultados. En al menos 1 millón de votos. Si dijeron eso es porque son 3. Entonces, por favor, tenemos que tener claro de que aquí lo que se verifica no es un tema ideológico, del imperio contra el comunismo, esto no es el imperio contraataca, y esto no es la guerra de las galaxias, señor. Esto es un régimen, un cartel criminal que se ha tomado posesión del poder en Venezuela de una manera salvaje, contundente, donde el que medio opina va preso, sino es traidor de la República. Incluso hay una ley contra el odio. Sí, hay una ley que te prohíbe opinar en el Facebook sin ir preso. Muy peligrosa. Una ley contra muy peligrosa. Sí. Ellos, Nos tenemos que ir a la pausa, Carlos Emilio, pero yo quisiera hablar también de esos logros que se dice que el gobierno de Chávez tuvo y ha tenido Maduro, de la cantidad de gente que se supone que ha sacado de la pobreza, del índice de analfabetos es casi 0 en Venezuela, y ahora pues hay una de las promesas de Maduro es hacer pues que haya 0, que todo el que sea pobre tenga una vivienda. ¿Ustedes creen que eso se está haciendo, que eso es pura promoción o que es que se le está quitando a los que tenían para darle a los más pobres? ¿Por qué salió el referéndum Maduro de nuevo con la constituyente? ¿Fue puro fraude o realmente hay una masa que le sigue y que tiene sus esperanzas puestas todavía en este régimen? Vámonos a la pausa y volvemos con esta respuesta. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Avance energético. Porque el cambio empieza con una mejor energía. Como parte de los avances del sector energético está el programa de rehabilitación de redes eléctricas, que inicia su segunda fase de optimización con una inversión de $358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, dentro de los cuales 47 ya se están trabajando. Con esta iniciativa contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120,000 hogares y más de 453,000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país.
podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Popular, a tu lado siempre. Avance Energético. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. En el primer trimestre del 2016 entraron en operación 3 proyectos de generación de energía renovable. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos que en conjunto con las más de 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema más de 556 megavatios de energía renovable, una participación del 24% de energía en nuestra matriz energética. Con esta iniciativa impulsamos el desarrollo, contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120,000 hogares y más de 453,000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Betia y Carlos Spern, venezolanos, nos acompañan esta noche y hablamos de la situación preelectoral y postelectoral en Venezuela y cómo se refleja esto en los países de, vamos a decir, de esta región y la migración venezolana. Emilio, yo le preguntaba a Carlos y a ti en el segmento anterior los logros de la revolución. ¿Cómo lo ven ustedes? Si Chávez hubiera salido a tiempo, hubiese sido diferente. ¿Cómo ves tú esto en cuanto a una masa muy pobre que quizás estuvo pues sin ninguna oportunidad en el tiempo del COPEI y los ADECOS? ¿Cuál es qué tan bien fue al principio si hubiera salido quizás a tiempo? No se puede negar, evidentemente, que Chávez concitó una gran popularidad inicial y que era un hombre pues con un carisma que sabía pues manejar muy bien pues la emoción popular y que en un principio pues tuvo una gran esperanza que lo apoyó. Sin embargo, vamos a estar, por supuesto, todas estas historias son, todas estas narrativas son difíciles de comprimir. Al principio, gozando de, a él no se le duplicaron ni se le triplicaron los precios del petróleo, se le decuplicaron por 10. Con esa inmensa cantidad de dinero, era fácil repartir dinero. Y las primeras estadísticas sobre las bajadas de la pobreza tenían que ver que la gente tenía acceso a algún tipo de estos beneficios. Cuando ya las arcas del Estado venezolano, siempre aclaro que Venezuela no es un país rico lo conforma la gente que trabaja. Venezuela lo que tiene es un Estado rico, porque tiene acceso precisamente a la gran fuente de ingresos del país, que es el petróleo, que lo controla el Estado. Cuando se acaba la fiesta, cuando comienzan a bajar los precios del petróleo, ya en tiempos de Chávez, comienza pues una situación económica bastante diferente. Hoy las cifras son pavorosas. Si es que Venezuela había logrado algo en cuanto a salida de la pobreza, bueno, el retroceso es brutal. El venezolano perdió, según las encuestas, 11 kilos de peso en el año 2017. El venezolano promedio. Dicen las encuestas más serias, las organizan 3 universidades en el país, porque obviamente cifras oficiales no hay. No hay las reales cifras oficiales.
Es difícil hoy por hoy señalar un solo aspecto educativo, salud, alimentación, en el cual se pueda exhibir una historia de éxito. En eso hay que ser absolutamente claro. Otra cosa es maquillaje y cifras, eso es fácil de hacer. Eso también es una tecnología que se conoce pues, en otros países, ¿no? Lo que es indudable en este momento, más bien a mí me sorprende que todavía Maduro concerte aproximadamente entre un 15 y un 20%, porque el 80% del país está muy en contra, o sea, está en pro de una salida de este gobierno. Me llama la atención que todavía entre un 15 y un 20 estén, pero claro, hay que tomar en cuenta que en Venezuela casi 6 millones de personas dependen del Estado de alguna u otra forma. Son como más o menos 3 millones y medio los empleados directos y el resto entre pensiones, jubilaciones, algún tipo de beca. Entonces hay un control otra vez, hay un carné que se llama el carné de la patria, que es el que da acceso a comida, a vivienda. Ese programa de vivienda del cual se habla, bueno, esas cifras nadie las cree. Vámonos a la pausa. Y cuando vengamos, yo quisiera, Carlos, que tú me hablaras un poco de hasta qué punto fue consecuencia este candidato que fue Hugo Chávez, adorado por muchos y visto, como tú bien has dicho, Emilio, como una esperanza. ¿Hasta qué punto fue consecuencia de la corrupción del COPEI y los ADECOS antes justamente de Chávez y en unos regímenes que se venían pues muy deteriorados? ¿Hasta qué punto pasó esto? Y para los países como nosotros, ¿cómo podemos ser espejos aquí y vernos en, bueno, es malo, es bueno? ¿Cómo podemos vernos reflejados? Volvemos. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana, nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. Para responder al aumento que demanda el sector eléctrico nacional, la central termoeléctrica Punta Catalina y sus 752 megavatios brutos de generación ya entran en su etapa final de construcción. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos de fuentes de energía renovable que en conjunto con las 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema 1.430
30 megavatios en nuestra matriz energética. El programa de rehabilitación de redes inicia con una inversión de 358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Los que quieren seguir creciendo. Los que enseñan el valor de pensar en el mañana. Los que guardan para superar nuevos retos. Los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Si has pensado en comprar una vivienda, solicita tu préstamo hipotecario con una tasa fija de un 12.5% a 15 años y un plazo de hasta 30 años para pagar. Popular, a tu lado siempre. Bueno, Carlos, ¿cómo tú evalúas esta irrupción en el panorama político venezolano de la revolución bolivariana, de Hugo Chávez y ahora Maduro? ¿Tú crees que fue una consecuencia directa de la corrupción de los dos partidos que se alternaban el poder en Venezuela? ¿Cuál fue la causa y hasta qué punto podemos vernos reflejados nosotros, por ejemplo, la República Dominicana como país? Gracias, Mónica. Mira, yo creo que la corrupción de los partidos que gobernaron tradicionalmente Venezuela en la era pre-Chávez, Acción Democrática y COPE, eran unos niños de pecho. ¿Verdad? Comparados con estos barbarazos que se han robado todo lo que han podido robarse. O sea, no hay piedra sobre piedra. Pero además del mal manejo de la economía, ha habido robos en el gobierno de Maduro y de Chávez. Pero claro, robo continuado, ¿no? Sí, absolutamente. Pero no te voy a dejar en el aire con la pregunta. Vamos a ver. En la Venezuela pre-Chávez existió una cantidad de mejoras sociales que se tradujeron en más escolarización. El plan de la beca Gran Mariscal de Ayacucho, por ejemplo, colocó centenares, por no decir miles, de jóvenes en las principales universidades del mundo que retornaban a traer esa experiencia a Venezuela. Y por eso nosotros éramos tan pródigos en profesionales de altísimo nivel. Sí. Debemos recordar que Petróleos de Venezuela era la segunda empresa del mundo en petróleo, después de Saudi Aramco. Eso no se logra solamente con dinero y petróleo, tienes que tener el recurso humano que lo permita. Sí. Entonces, yo nací en esa democracia, yo me desarrollé en esa democracia. Y además, mi escolarización fue absolutamente pública. La primaria, la secundaria, o sea que la universidad, los colegios el posgrado, públicos funcionaban. Fue público y gratuito. No lo puedo creer. Sí, yo estoy formado pre-Chávez. O sea que en Venezuela existía una educación pública universitaria y de los colegios donde podía ir cualquiera. A mí me daban mi vaso de leche escolar, a mí me daban mi pastilla de flúor para los dientes. ¡Wow! Ahora, hoy por hoy, los niños se desmayan en las clases porque no tienen que comer. El otro día hubo un niñito en un salón de clases, eso fue muy visto en las redes sociales, que los amiguitos pensaban que se había quedado dormido y se había muerto en el pupitre. Así estamos. Entonces, por favor, nosotros recibíamos la mascota, que era un bulto lleno de útiles escolares, de lápices, todo eso. Chávez lo hizo, Chávez tuvo eso, tuvo la canaimita, que era una computadora, una laptop que entregó con una mascota también, un bulto, Pero debemos recordar lo siguiente, ¿por qué Chávez? ¿Por qué llegamos a Chávez? Nosotros tuvimos un país que lamentablemente se fijó siempre en el tema petrolero como fuente básica de ingresos. Y desde el año 73 fuimos bendecidos, pues de alguna manera vamos a decir bendecidos, porque se triplicaron los precios, ¿verdad? Pasamos de 4 a 12 dólares por barril en el año 73. Eso le permitió a Carlos Andrés Pérez hacer una cantidad de mega obras de infraestructura
que catapultaron a Venezuela. El Guri fue hecho, bueno, empezó mucho antes, pero se consolidó en esa época. Luego llegó la guerra Irán-Irak, en el 79, la caída del Shah de Irán y la guerra Irán-Irak, y se vuelven a duplicar los precios del petróleo y llegamos hasta $34 el barril. Y entonces vino Luis Herrera Campins, el presidente de la cultura, se hizo el Teatro Teresa Carreño, se hizo una cantidad de obras de infraestructura. Entonces sí éramos un país, bueno, tan apetecible que éramos un país receptor de migración. Una secretaria ganaba 4.300 bolívares, que en aquella época eran $1.000. Wow. Entonces era un país rico, o por lo menos con una economía estable. ¿Qué ocurrió? Ocurrió lo que todo el mundo sabe. A partir del año 89 comenzó una espiral deflacionaria de los precios del petróleo y de $34 llegamos a estar en $12, $10, $8. 8, sí. Porque fue cayendo. Cuando tú encuentras una masa de gente enorme, tanto propia como ajena, y tus ingresos reducidos a una cuarta parte, tienes un colapso. La moneda colapsó, el famoso Viernes Negro de Venezuela, y comenzó a partir de ahí a trastabillar la economía venezolana porque se basaba en petróleo. Un 90% de los ingresos fiscales eran provenientes del petróleo. Pero había una clase media. Lo único que ha democratizado el chavismo es la pobreza. 90% de pobreza extrema. La clase media la fulminó. El empresariado migró. Las inversiones extranjeras cesaron. Pero entonces, ¿qué ocurre? Les vino exactamente la misma circunstancia. Porque Chávez tenía $1 a un barril a 160, 150 llegó, con 3 millones de producción. Y hoy Maduro lo tiene a 60 con 1,5 millones porque han desbaratado la industria petrolera. Entonces tienes muchísimos menos recursos para afrontar los gastos corrientes a los cuales te has comprometido con un populismo ciego que pensó que eso nunca iba a acabar, que esa riqueza nunca iba a acabar, y diste dinero a Raimundo y todo el mundo y le sigues dando y sigues regalándole petróleo a Cuba cuando tienes la gente muriéndose de hambre en tu país. 5,000 personas diarias migran de Venezuela. Diarias. Wow. Eso lo dijo ayer el vicepresidente Mike Pence en un discurso en la Organización de Estados Americanos. Es el éxodo más grande de la historia de la región. Entonces, está ocurriendo algo verdaderamente grave. Y no podemos sencillamente hacernos los locos. Bueno, pero mira, tú has hecho un resumen muy interesante que la verdad es que se olvida de que entonces la corrupción, aunque siempre ha estado presente en los gobiernos latinoamericanos, antes de Chávez tuvo muchos logros interesantes que han quedado borrados y uno solamente se acuerda de la corrupción y de que Chávez sale como el salvador. O sea, es importante tener este panorama claro para darse cuenta de cuáles fueron los logros, vamos a decir, esa cadena de logros que se fueron consiguiendo, y cuando llega Chávez, pues también con el precio del petróleo muy alto, continúan unos cuantos logros y al bajar el precio del petróleo no se pueden seguir manteniendo. O sea, es algo totalmente que no es arte de magia, sino que simplemente que cuando hay dinero se puede trabajar, pero Venezuela se descuidó en no desarrollar un sistema productivo alternativo al petróleo, y ese fue su gran mal. Vámonos a la pausa y volvemos con el último segmento. Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad en un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación.
A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Avance Energético. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. En el primer trimestre del 2016 entraron en operación 3 proyectos de generación de energía renovable. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos que en conjunto con las más de 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema más de 556 megavatios de energía renovable. Una participación del 24% de energía en nuestra matriz energética. Con esta iniciativa impulsamos el desarrollo, contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120,000 hogares y más de 453,000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Bueno, Emilio, Carlos ha hecho un resumen de la historia, vamos a decir, económica y social de los últimos años en Venezuela, cómo surge Chávez, y ahora quisiera que volviéramos otra vez a lo actual. ¿Cuáles son las perspectivas que tú ves para estas elecciones? Volvemos a lo mismo, porque se van entonces ustedes a quedar, que va a ir la gente a votar realmente a las elecciones, van a abstenerse. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es tu sentimiento? Bueno, realmente las elecciones no van a marcar ninguna diferencia en Venezuela. No es una verdadera elección, no estamos eligiendo. Cuando se definieron las elecciones, ¿qué esperaba la oposición? ¿Que se cumplieran todos los puntos que se estaban exigiendo? Que en primer lugar las elecciones son convocadas por un organismo que no es reconocido, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces ya de por sí, desde el punto de vista de legitimidad. ¿Y qué va a pasar con la otra asamblea? La otra asamblea está muriendo de mengua en cierta forma, pero ¿qué es lo que la oposición debe entender? Bueno, este es un momento difícil porque también se sabe muy bien cómo dividir la oposición y cómo hay que ser respetuoso. Hay que ser respetuoso con las personas que no pueden dejar de votar, porque hay algunas personas que tienen que ejercerlo, que no entienden la política del abstencionismo, dan argumentos que son válidos. Yo lo que invito a todos los venezolanos a dejar pasar este momento es absolutamente irrelevante desde el punto de vista de legitimidad o no legitimidad, pues es decir, sencillamente el régimen está afortunadamente desde algún punto de vista no puede seguirse sosteniendo pues con la actual. Y nosotros tenemos que recuperar la unidad del país. Tenemos que ser respetuosos con los que no piensan como nosotros. Claro. Tenemos que creer que después de esta fecha, que es una mera fecha, no va a haber un cambio específico de escenario y seguir apostando a que la presión de la comunidad internacional, a que las sanciones, no en contra de los venezolanos, bendito sea Dios, sino en contra de las personas responsables de esta situación. Bueno, pero se le han impuesto a personas responsables identificadas sanciones. No suficiente. Y esto no ha hecho un cambio. Está haciendo, evidentemente eso va mermando y tienen que unirse todos los países latinoamericanos, está ya el Grupo de Lima, o sea, a la medida en que haya más presión internacional y en la medida en que los venezolanos recuperemos después de esta fecha que tratan de dividirnos, la unidad que hemos logrado en diversas oportunidades, en esa medida
podremos afrontar el futuro, es lo único que cabe. ¿Tú no encuentras, Carlos, y ya para terminar, que la oposición ha sido poco constante, débil, y no han querido unirse para no perder protagonismo cada una por separada? No, la oposición está sufriendo una estrategia del régimen, que es dividirlos. O sea, el que no es coaccionado es comprado, o amenazado, o encarcelado, o perseguido, o tiene que salir huyendo. Entonces, o te secuestran a tu padre. Es pulverizar a la oposición. Es muy difícil ser oposición. Es que es muy desde afuera. Yo estoy feliz porque estoy diciendo todo lo que me da la gana, Claro. pero yo en Venezuela ya tendría el CEDIN en la puerta para meterme preso. O sea, vamos a estar claros, muy, muy, muy fuerte. Yo sí creo que va a haber un antes y un después con el 20 de mayo. Maduro termina de perder toda legitimidad después del megafraude electoral que condena más de 60 naciones democráticas poderosas del mundo. Se le va a perder el piso político. Ya los Estados Unidos ha señalado claramente, lo ha definido claramente como un enemigo de la democracia y de las democracias de la región, y que no se van a quedar impertérritos viendo cómo termina de destruir el país y asesinando a sus nacionales. O sea que aquí va a venir algo muy interesante después del 20 de mayo, yo tengo toda la certeza que va a terminar de acabar con ese régimen oprobioso. Sí aprovecho un corte comercial aquí frente a una información que salió publicada en un diario local, donde aparentemente Maduro entró en contacto con el presidente Medina para ver si reiniciaba después del 20 de mayo el diálogo y tal y cual. Presidente Medina, por favor, no caigan en esa provocación. Yo sé que usted tiene toda la sana intención de ayudar al pueblo venezolano, porque así son ustedes los dominicanos. Pero dése cuenta que quien está pidiendo la ayuda no es quien la requiere, Quien la requiere es el pueblo venezolano, no un personaje que está dando patadas de ahogado, y que después de lo que aconteció en la OEA y lo que se dijo en la OEA, usted tiene que meditar muy bien si realmente es la acción que conviene. Bueno, la verdad es que nosotros, como países que siempre hemos tenido mucha relación con Venezuela, tanto el presidente Danilo Medina como en su momento Leonel Fernández, trataron de que la oposición y el gobierno venezolano se articularan y tuvieran una salida viable, pero se ha visto que no se ha llegado a nada y realmente no se hizo más que salieran estas elecciones adelantadas, que vemos que no van a tener aparentemente ningún resultado. Después de las elecciones, pues tendremos que seguir comentando esta situación de Venezuela, Carlos, Emilio, o sea que nos mantendremos en contactos para que ustedes transmitan cuál es su sentir desde este lado abiertamente en contra del régimen, así como muchas veces también hemos tenido pues personas del régimen que expresen sus sentir y sus logros desde sus puntos de vista. Gracias, Carlos. Gracias, Emilio. A ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta el próximo domingo, cuando lo esperaremos, como siempre, aquí en Entre Puntos. Buenas noches.